nunca. Entonces, fue cuando descubrimos algo. Dentro de la casa de Don Ramón, había cosas raras, veladoras, sal, animales disecados, había imágenes satánicas y cosas así. Lo supimos porque Don Ramón es sonámbulo. Y en un intento de obtener información el chavo entró a su casa y lo vio todo. Nos lo contó al día siguiente, pero Don Ramón nos escuchó. Pero pasó como si nada y se hizo el desentendido. Pero claramente sabía que nosotros habíamos descubierto su secreto. Solo fingió hasta actuar. Llegó el día, el chavo estaba en su barril, acostado, como si estuviera hecho bolita. Kiko y yo lo vimos y cuando quisimos hablarle tenía su cara pálida. No, más que eso. Era prácticamente de color morado. Lo sacamos rápidamente y Chavito, ¿qué te pasó? Chicos, fui envenenado, pero ya no hay nada que hacer. Lo sé todo, Don Ramón hizo un pacto que le enseñó la bruja. Por eso tiene dinero, y por eso han desaparecido personas. Ahora, él me envenenó por la noche. No pude hacer nada para defenderme. Soy el antepenúltimo. Él lo dijo, solo faltan 3 Chavito y tú serás uno de ellos. Me lo dijo mientras me sometía con un trapo en la boca y me inyectaba algo raro. Chicos, este es mi fin, pero por favor, deben detenerlo, si completa aquello no sabemos lo que pasará. Solo faltan 2, por favor, cuídense. Terminó aquellas palabras y el chavo cerró los ojos para siempre. Kiko y yo juramos que haríamos todo por detenerlo. Bueno, eso hasta ahora. La mamá de Kiko, doña Florinda, está grave en el hospital. Al igual que mi papá. Sospecho que él hizo algo. Ellos son los últimos 2, si ellos se van solo quedaremos Kiko y yo. Don Ramón fue capaz de todo, solo por obtener dinero. Tanto que la Chilindrina fue la primera víctima de su ritual. ¿Quién diría que el día que tanto espere, el día que él pagara la renta llegó, pero se cobró la vida de todos y arruinó la mía y la de Kiko? De saber que terminaría así hubiera mejor deseado que Don Ramón no pagara la renta. Creepypasta, el regreso de Don Ramón. Todo en la vecindad solía transcurrir con tranquilidad. Ya no estaba Kiko, tampoco Don Ramón. La Chilindrina vivía con su bisabuela, cosa que hizo que ya no se debieran los meses de renta que Don Ramón debía. Además, gracias al profesor Girafales yo podía desayunar todos los días. Sin embargo, un día todo eso cambió, y es lo que te contaré. Me encontraba jugando en el patio de la vecindad. Ñoño, la Chilindrina y yo jugábamos a los penales. En un momento, la pelota se voló y la Chilindrina y yo fuimos por ella al otro patio. Al regresar nos percatamos que Ñoño platicaba con alguien. Estaba visiblemente emocionado. Nos llamó la atención, y fue cuando nos dio la sorpresa. Don Ramón había regresado a la vecindad. Ya tenía tiempo que se había ido. Se supone que a un largo viaje de trabajo, pero jamás esperamos su llegada. La Chilindrina se puso muy feliz. Y yo también, porque quería mucho a Don Ramón. Hasta cierto punto lo llegué a tratar como un padre. Todo fue genial porque hasta doña Florinda se veía algo contenta del regreso de Don Ramón. La bruja casi se desmaya de ver a su monchito. La verdad es que todo fue muy genial. Aquel día hicimos un convivio en la vecindad. Todo invitado por el señor Barriga porque, aunque en su momento le debía muchos meses de renta, siempre le tuvo mucho aprecio a Don Ramón. Tras ese día todo transcurría con cierta calma dentro de la vecindad. Pero todo cambió. ¿No les dije que cuando regresó Don Ramón algo raro había en él? Sonreía de una forma extraña. Saludó a todos dándoles un abrazo, pero era extraño. Parecía que era una especie de robot, porque no hacía nada más que sonreír y mirar fijamente con esos ojos rojos. A los pocos días vi a Don Ramón salir de su casa y comenzó a barrer el patio. Cosa demasiado extraña porque era algo que jamás había hecho él. Nuevamente me saludó y me abrazó, como aquel primer día diciendo: "Qué gusto verte, chavito, te extrañé". Ya era la tercera vez que me decía eso desde que volvió. Comencé a sospechar que tenía algo. Le pregunté a la Chilindrina en cuanto la vi si algo pasaba con su padre. Ella me dijo que a veces actuaba raro, pero que estaba más alegre porque había vuelto después de tanto. Dejando mi paranoia de lado, decidí
decidí no prestar demasiada importancia y continuar sin extrañarme sobre lo que pasaba con don Ramón. Pero a los pocos días de eso se daba una rara noticia. Doña Nieves, la bisabuela de la Chilindrina y abuela de don Ramón, había desaparecido. Cuando se hicieron las búsquedas no se hallaba dónde estaba. Todos en la vecindad estábamos preocupados. Todos menos una persona. Don Ramón, que cada que lo veía seguía haciendo lo mismo. Dándome un abrazo y diciendo lo mismo, que me extrañaba. Al día siguiente fue el profesor Girafales quien desapareció. Pues dejó de ir a la escuela y tampoco se tenían noticias de él. Doña Florinda tampoco sabía nada y al parecer había entrado en depresión. Aquel día don Ramón se acercó a casa de doña Florinda y tocó su puerta. Ella abrió mientras se veía con ojos llorosos. Él le entregó una caja. Al parecer era un regalo. Le dijo, mire doña Florinda, le traje algo de mi viaje, quizá le haga sentir mejor. Pero aún no lo abra por favor. Espere unos días. Don Ramón se fue y doña Florinda entró a su casa con aquel regalo. Al día siguiente fue la bruja del 71 quien desapareció. De la misma manera nadie sabía qué pasaba, pero ya 3 personas desaparecidas. Todos preocupados exigieron al señor Barriga que aumentara la seguridad de la vecindad. Él se comprometió a hacerlo, y así fue como mantuvieron cerradas las puertas de la vecindad. Además de instalación de algunas cámaras de seguridad, el señor Barriga pretendía seguir con las investigaciones. Pero eso se detuvo cuando fue el propio señor Barriga quien desapareció. Ahora la vecindad había entrado en pánico, ya que el que lidiaba con la seguridad ya no estaba. Lo más raro es que las cámaras de seguridad nunca mostraron nada. No sabíamos qué había pasado con los demás. Nadie había entrado a la vecindad durante esos días. Solo se veía a los vecinos pasar con normalidad. Un día después de eso nos reportaron que Ñoño desapareció. Todo estaba volviéndose un caso. Cuando vi a don Ramón para preguntarle qué pensaba de eso, él me vio y me abrazó. Te extrañé, chavito, me miró con esos ojos rojos. Yo nuevamente quise preguntarle a la Chilindrina, pero cuando la miré solo me dijo que fuéramos al otro patio. Ambos fuimos al otro patio y la Chilindrina me dijo, chavo, tienes que ayudarme, mi papá se ha vuelto loco. Él es el responsable de las desapariciones. Me di cuenta porque vi el cuerpo de mi bisabuela en mi cuarto. Chavo, tenemos que irnos de aquí. Mi papá no duerme. Solo se me queda viendo raro cada noche, diciendo, he vuelto hijita, he vuelto para vengarme. La verdad al inicio no quise decir nada porque lo extrañaba de verdad, pero ya me doy cuenta que no está bien. Estábamos planeando cuando salí, cuando escuchamos un grito terrible. Era doña Florinda, a mitad del patio abriendo el regalo de don Ramón. Era la cabeza de Kiko. Espero que le guste su regalo, querida vecina. Cuando dijo eso se metió a su casa nuevamente, mientras doña Florinda se quedó a mitad del patio devastada. La Chilindrina y yo llegamos con ella para consolarla, y don Ramón salió nuevamente, con una maleta, un abrigo y su sombrero. Bueno mijita, tengo que irme nuevamente. Chavo, te voy a extrañar. Ya hice lo que tenía que hacer. Me voy en paz. Don Ramón simplemente se fue. Han pasado 2 meses de aquello. La Chilindrina y yo nos quedamos solos en la vecindad, porque doña Florinda no soportó lo que había visto y bueno, creo que no tengo que decir lo que hizo. Jamás supe los motivos, pero aún creo que no era el verdadero don Ramón. Solo espero que no regrese. Se llama El episodio perdido del Chavo del 8. ¿Alguien llegó a ver el capítulo del Chavo del 8, en el que el Chavo fingía su muerte porque supuestamente había sido atropellado y todos en la vecindad lloraban? ¿Se acuerdan que después de ese capítulo, se comenzaron a transmitir únicamente episodios repetidos? Bien, pues resulta que tras sacar el DVD con todos los capítulos del programa, se dio a notar que dicho capítulo era el 143, aunque el episodio anterior estaba marcado como 141. Supuestamente esto había sido un error. No obstante, las fechas entre las cuales ambos fueron filmados, coinciden con la temporada en la que los actores y productores del programa se tomaron un descanso de 4 meses. Por eso a partir de ahí empezaron a dar episodios repetidos. El capítulo perdido, el número 142 del Chavo del 8, habría sido pasado por alto tras un error de conteo.
Eso fue lo que dijeron los ejecutivos de Televisa. Lo que sucedió en realidad fue que se grabó un capítulo alternativo al de la muerte del Chavo, en donde por estar haciendo de las suyas lo atropellaban de verdad. Es un capítulo muy raro. Empieza con la famosa canción del intro, pero el audio está desfasado por 5 segundos. Luego, tras terminar la canción, se hace una pausa extraña y la imagen se queda estática otros 5 segundos. El silencio es absoluto. Entonces el episodio da inicio como de costumbre, vemos la escenografía de la vecindad, pero ningún personaje entra a escena. A pesar de esto la cámara se mueve constantemente hacia las puertas, como si alguno de los personajes estuviera a punto de salir, pero no pasa nada. Esto se repite con cada una de las cámaras. Lo más inquietante es que cuando se enfoca el departamento de Don Ramón, se oyen unos murmullos más no se entiende lo que dicen. En ese instante escuchamos el ruido de alguien que camina a toda prisa y el Chavo aparece en escena, pero ninguna cámara lo enfoca. Las puertas continúan siendo enfocadas una y otra vez, mientras el Chavo parece estar ocupado haciendo algo, entre el barril y los lavaderos. Las risas enlatadas suenan sin motivo cuando él sale hacia el portón. Es entonces cuando Kiko y la Chilindrina salen de sus casas, pero no sonriendo como es habitual, sino con una incómoda expresión en sus rostros. Casi parece que no quisieran estar allí. ¿Y el Chavo?, pregunta Kiko, mas no está haciendo su voz chistosa, ni ninguno de sus clásicos ademanes. Se acaba de ir con una salsa de tomate hacia la calle, dice la Chilindrina, que al menos si se esfuerza un poco por mantener su papel. Sin embargo, antes de que pueda terminar de pronunciar esta frase, es interrumpida por un estruendo aterrador que, a diferencia de los sonidos habituales del programa, tiene un volumen mucho más alto. No parece estar controlado, ni mucho menos formar parte de los ruidos planeados para la transmisión. Incluso se ve como ambos actores se quedan perplejos, como si aquello no fuera parte de la escena. Es entonces cuando el programa se corta, pero no hay ningún fade out. Solo se pasa a pantalla negra, como si fueran a pasar a comerciales, aunque sin arreglo alguno. Tras esta pausa, vemos una escena en la que todos lloran por el Chavo. Es muy similar a la escena del episodio que sí transmitieron, pero el sonido vuelve a estar desfasado y pueden oírse aún más sollozos, como si hubiera más personas presentes llorando, además de los actores. La escena vuelve a cambiar sin previo aviso y con ella el escenario. Esto es lo más destacable del episodio. Siempre usaban los mismos escenarios para recrear la vecindad, pero en el caso de este episodio, al parecer crearon uno específico. Se trataba de una pared negra que simulaba oscuridad en el fondo. Frente a ella observamos solamente a 5 personajes: Don Ramón, la Chilindrina, Doña Florinda, Kiko y el profesor Girafales. La cámara hace un close-up a la cara de Doña Florinda, quien parece que va a romper a llorar en cualquier momento. Lo más incómodo es que dicho close-up se extiende por 5 minutos. Es demasiado largo y en todo momento, la mujer solo se queda mirando fijamente a la cámara, como si tuviera miedo, soportando las lágrimas. El resto de los personajes observan algo más, fuera de cámara. La Chilindrina y Kiko murmuran la misma línea. Chavito, la voz de Kiko está quebrada y llena de tristeza, es como si ya no quisiera seguir actuando. La cámara por fin enfoca el cuerpo del Chavo del 8, y aquí es cuando lo más perturbador empieza, porque se nota que no es el actor original, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo se ve sumamente dañado, tiene la piel muy pálida y los brazos están torcidos. El gorro le tapa la cara completamente, como se hace con los cadáveres reales. Las piernas se ven rotas y la sangre brota desde su cabeza y uno de sus costados. Por 2 largos minutos, la cámara se queda enfocando el cuerpo en silencio, hasta que el tema del Chavo comienza a sonar. El capítulo finaliza de esta manera. Parece ser que este fue un episodio experimental de Chespirito, como todos conocían a Gómez Bolaños, y también, según las malas lenguas, el principal motivo para que los actores quisieran renunciar al programa. No obstante, volvieron a filmar el capítulo y únicamente dejaron una escena. Lo más raro es que de alguna manera, Gómez Bolaños los convenció de regresar, y 4 meses después estaban trabajando como si nada. Por obvias razones, nunca se transmitió dicho capítulo para el público y se cuenta que lo borraron. Esto no le gustó a Bolaños, quien realmente lo consideraba como uno de los mejores capítulos que había realizado y en verdad deseaba que saliera al aire. Pero lo que es realmente inquietante es pensar de quién era el cadáver que se mostraba en escena. ¿De dónde lo sacaron? Queda la duda de si habrá sido un cadáver especialmente fabricado para este episodio, o si lo habrían tomado de algún sitio. Aparentaba ser un hombre de altura promedio, por lo cual la ropa del Chavo le quedaba un poco grande.
En el abdomen mostraba unos orificios limpios pero escalofriantes, como si alguien lo hubiese apuñalado varias veces. El actor en cuestión, si es que lo era realmente, no había actuado en ningún episodio anterior, ni volvió a aparecer en ninguno nuevo. Ni siquiera se sabe si seguía vivo. El cambio tan radical que deseaba Chespirito para su show es notable en este capítulo, aunque aparentemente sus compañeros no estaban de acuerdo y les tomó algo de tiempo lograr que las cosas volvieran a la normalidad. Se sabe que poco antes de tomar ese largo descanso de 4 meses, Chespirito alegaba que el programa se había estancado en la monotonía y tenía ganas de hacer algo diferente, algo que nunca antes se hubiera visto en la televisión. Espero que les haya gustado. Para los usuarios que me han preguntado sobre la música de ambiente de los vídeos, en este caso es cortesía de Repulsive. Les dejaré el link del canal para que puedan ir a verlo. Antes de terminar les invito a ver mis demás creepypastas del canal, asimismo me apoyan mucho con su suscripción y su like. Estamos a punto de llegar a la meta de los 500 subs, por lo que les estoy demasiado agradecido. Hasta la próxima. El siguiente especial es grabado especialmente por la producción del Chavo. Se han reunido todos los actores originales para esto. Prohibida su reproducción. Prohibida su transmisión sin permiso. Y estrictamente prohibida su venta. Ese era el mensaje que arrojó aquella cinta, que pude conseguir debido a varios favores. El crimen del Chavo. Ese era el título con el que la obra comenzó. Aparecen primero unos créditos. Eran aquellos con los que la serie solía terminar. Pero la diferencia era la más obvia. No terminaba con ellos. Empezaban con ellos. Ahí mostraban a todos los actores. A Ramón Valdés y a Carlos Villagrán. Quienes regresaban después de tantos años en pleito. Además estaba el productor Enrique Segoviano, quien también había abandonado la obra tiempo atrás. Entonces la pantalla se pone en negro y se comienza a escuchar el intro. Bienvenidos al programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Tras anunciar a todos los participantes aparece la primera escena. El Chavo salía del barril dispuesto a ir a la calle, pues iría a hacer algunos favores a los vendedores para juntar un poco de dinero. Kiko lo mira desde fuera de su casa y le dice: oye Chavo, ¿a dónde vas? A buscar algo de monedas para comer algo. Ah, cierto, olvidé que eras pobre. O tal vez sí lo recuerdo, pero solo quería decírtelo otra vez. Nos vemos, niño pobre. Yo iré a comprar una torta de jamón con lo que mi madre me dejó de dinero. Kiko sale de escena ante la cara molesta del Chavo. Pronto aparece Ramón y le dice: oye Chavo, ¿puedes hacerme un favor? Ve a la tienda y pide fiado al señor. Compra leche y me la traes. ¿Y yo qué gano? ¿Cómo que qué ganas? Dice Ramón: eso te haría una buena persona. El Chavo lo ve y dice: a mí no me sirve ser una buena persona. Por lo menos deme un peso. Niño avaricioso. Dice don Ramón: está bien, aquí está tu peso. Ahora ve, córrele. El Chavo sale de la vecindad. Tras regresar ya con el mandado de don Ramón se lo da. Y Ramón lo empuja. Hace que el peso que le dio se le caiga y lo toma. Gracias, Chavo. Ah, por cierto, ponte más buzo a la próxima, para que te puedas quedar con el dinero. El Chavo lo ve desde lejos. Se da cuenta como Ramón se burló de él y no le dejó ni siquiera quedarse con el dinero. Molesto, porque además ya no le dio tiempo de hacer los encargos, se mete al barril. Kiko regresa, con un globo y una torta de jamón. Patea el barril del Chavo y este sale. Y Kiko le dice: mira Chavito, aquí tengo una torta y un globo.
y no te doy ni te lo presto. El chavo intenta golpearlo, pero Kiko se aleja y debido a que estaba en el barril el chavo cae al suelo. Kiko se burla de él y dice, jajaja, eso te pasa por idiota. Ay chavito, qué vida tan miserable tienes. Ojalá nunca te vayas de aquí, así podré burlarme siempre de ti. El chavo ve con ojos de odio a Kiko y dice, mira cachetón, solo descuídate y verás. Kiko se mete a su casa. Aparece la Chilindrina en escena. Saluda al chavo y le dice, chavo, ¿qué tienes? Te veo enojado. Pues estoy enojado, responde el chavo. ¿Puedo saber por qué? Porque el idiota de Kiko se la pasa burlándose. Además, tu papá me engañó, me robó mi peso y me quedé sin dinero para poder comprar algo. Ay chavo, es que estás bien menso. ¿Cómo le crees a todos? Sabes perfectamente que no debes confiar en nadie. De ser así todos se burlarán de ti. Por eso eres el hazmerreír de esta vecindad. Por eso todos te hacemos burla. Porque eres un menso. Te lo digo en serio chavo. Yo que tú, deja de pensar en los demás. Y pensaba más en mí mismo. Total, a que llores tú, a que lloren ellos. Piénsalo. La Chilindrina se va. Y el chavo se queda pensando. En mitad de la vecindad. En lo que la Chilindrina le dijo. Tenía razón, el chavo siempre fue amable. Tal vez tenía sus malos momentos. Pero jamás fue alguien grosero. Entonces Kiko sale otra vez. Mira chavo, un álbum de estampitas. ¿Y tú qué tienes? Ah, ya sé. Hambre, jajaja. El chavo ve a Kiko y le dice, oye Kiko, esos cachetes son heredados, ¿verdad? Kiko pregunta, ¿algún problema? El chavo responde diciendo, no me gustan tus cachetes. El chavo le pega a Kiko y Kiko responde con un golpe, iniciando una fuerte pelea entre los dos. Ambos se estaban dando muy fuerte en la cara, sangraban de la nariz. Y el chavo dice, ¿sabes qué Kiko? Ya estoy harto de ti. ¿En serio? Y yo de ti chavo. Ya es hora de que te largues de aquí. El chavo corre hacia su barril. Toma algo de adentro. Kiko lo persigue y el chavo voltea solo para clavar una navaja en los cachetes de Kiko. A ver si se te desinflan, cachetón. Kiko comenzó a sangrar desmesuradamente. Y entonces corre al otro patio. Porque el chavo lo venía persiguiendo. Ya chavo, perdóname. Chavo. Eran las súplicas de Kiko. El chavo comenzó a golpearlo y a cortar la cara de Kiko con la navaja. Kiko chorreaba sangre y de a poco perdía las fuerzas. El chavo se detiene al escuchar que alguien se aproxima. Era Don Ramón. El chavo corre a esconderse detrás de la fuente del patio trasero. Don Ramón ve cómo hay sangre en el suelo. Y se da cuenta a lo lejos que Kiko está tirado. Corre a auxiliarlo, pero, como antes Kiko había gritado, también había llegado Florinda, quien escuchó los gritos de Kiko. Se da cuenta del estado de su hijo y de inmediato culpa a Ramón, diciéndole que era un criminal, comenzando a golpearlo. Don Ramón se intentó defender justificando que él no fue, pero Florinda encuentra al chavo. Como el chavo estaba sangrando, solo dijo, Doña Florinda, ayúdenos. Don Ramón está loco. Casi mata a Kiko y quiere matarme. Eso convence a Florinda, quien llama a la policía. Kiko no podía ni hablar por la sangre que perdió, así que no pudo decir nada. Se lo llevaron al hospital. Y a Ramón se lo llevó arrestado la policía. Ante el llanto de la Chilindrina, el chavo fue llevado al hospital para curar sus heridas también. Tenía una cortada enorme, misma que él se hizo para que se pensara que fue Don Ramón. A los pocos días Ramón fue juzgado y sentenciado a 5 años de cárcel por intento de homicidio. El chavo volvió a la vecindad, pero Kiko seguía grave en el hospital. El chavo se dio cuenta que todos le creyeron. Además de que pensaron que fue Don Ramón quien le hizo esas heridas a Kiko. 3 días después, el chavo le dijo a la Chilindrina que debían visitar a Kiko. Decían que ya se había recuperado, pero Florinda no podría ir a verlo sino hasta más tarde. Chilindrina aceptó, sobre todo para saber qué pasó y por qué su papá quiso matar a los dos. Sin embargo, era el plan del chavo.
pues al llevar al hospital no podía pasar los dos. El chavo pasó primero y vio a Kiko. Kiko le dijo: maldito chavo, ¿qué haces aquí? Supe que metieron a Don Ramón a la cárcel, pero fuiste tú quien casi me mata. Todos lo sabrán. El chavo dice: no te preocupes, Kiko, ya me encargué de eso. Recupérate. Kiko no podía moverse bien. El chavo dejó su navaja solo un poco clavada en el pecho de Kiko. Entonces pasó la Chilindrina a verlo cuando el chavo salió. La Chilindrina solo abrazó a Kiko y en ese momento Kiko comenzó a sangrar, sin darse cuenta. Y por plan del chavo, la Chilindrina hirió a Kiko clavando la navaja por ese abrazo. Los doctores llegaron rápido debido a que los pulsos de Kiko se alteraron. Se dieron cuenta de que tenía una navaja enterrada. Navaja que por cierto terminó matando a Kiko. La Chilindrina estaba confundida. No sabía qué pasaba, pero fue arrestada porque todo apuntaba a que ella quería cometer un crimen. Tenía sentido si se piensa que su padre fue a la cárcel por querer matar a Kiko. Es como si ella quisiera terminar el trabajo. Lo logró. Se la llevaron y el chavo fingía estar asustado, pero sonreía.